En las recónditas tierras de Cuenca, donde los vientos susurran historias de antaño, nació en el año 1518 un niño que desafiaría la misma eternidad, un nombre que resonaría a lo largo de los siglos. Emergido de la modesta aldea de Torrejoncillo del Rey, cuyo nombre fue forjado en el crisol de la humildad y el honor. Esta es la epopeya de un hombre cuyo coraje y determinación trascendieron el tiempo y las circunstancias. Soy Historia Hispana, y esta es la vida de Julián Romero de Ibarrola. Pedro de Ibarrola, noble vasco de Éibar, había dejado atrás su tierra natal, buscando fortuna en otras partes de España. La vida lo llevó a la serranía de Cuenca, donde encontró un nuevo hogar y se casó con Juana Romero, una mujer de noble linaje y familia de cristianos viejos. Pedro, maestro mayor de obras, y Juana, con su orgullo hidalgo, criaron a su hijo Julián en un ambiente de trabajo duro y valores firmes. Pero Julián no era como los demás niños. En sus ojos ardía una llama inextinguible de ambición y valentía. Adoptando el apellido de su madre, Julián Romero pasó su infancia soñando con escapar de la monotonía de Torrejoncillo y emular las hazañas del gran capitán. Su deseo de gloria no era una mera fantasía, sino una visión que lo impulsaba a actuar. Así, a los 16 años, decidió alistarse en el ejército real, marcando el inicio de una aventura épica. En Italia, sirviendo bajo el virrey de Nápoles, Pedro de Toledo, Julián comenzó su carrera militar como mozo de tambor. No pasaría mucho tiempo antes de que su coraje y habilidades lo destacaran. En el 1535, apenas un año después de alistarse, se unió a la campaña de Carlos I contra el temido corsario Barbarroja. La conquista de La Goleta y Túnez fue un hito, y Julián se distinguió al recuperar valientemente una bandera arrebatada por los turcos, persiguiendo al propio Barbarroja. Este acto heroico, celebrado por el mismo Lope de Vega, fue solo el comienzo de su leyenda. Las crónicas no registran exactamente cuándo dejó Italia para dirigirse a Flandes, pero se sabe que luchó allí entre 1543 y 1545. A su regreso a España de Flandes, su barco naufragó, donde de forma fortuita llegó a las costas británicas. Enrique VIII, impresionado por el valor de los soldados españoles, solicitó al emperador que los dejara a su disposición, prometiendo pagarles generosamente. Así, Julián Romero encontró un nuevo campo de batalla en Inglaterra. Nombrado capitán, Enrique VIII le otorgó una paga de 600 ducados mensuales, una fortuna para la época, teniendo en cuenta que un capitán apenas cobraba entre 50 y 80 ducados al mes. Participó en la guerra contra Escocia y posteriormente en la campaña en Francia, pero su destino le reservaba un desafío aún mayor. En 1546, en Fontainebleau, se enfrentó en un duelo épico con Antonio de Mora, un capitán español al servicio de Francia, un traidor para los españoles, de ahí que Julián aceptara con buen grado el desafío. A pesar de que Mora mató al caballo de Romero, el cual iba en contra del espíritu caballeresco de la época, Julián continuó con la lucha, logrando derribar a su enemigo, venciendo tras varias horas, donde impresionó por la resistencia y tenacidad de los guerreros. El combate resonó en toda Europa, y fue aquí donde Julián se ganó la admiración de todos. A su regreso a Inglaterra, el rey Enrique VIII, impresionado por lo acontecido, recompensó a Julián con una cadena de oro y con un sayo estampado en oro. Fue honrado con un mayorazgo, una renta anual y los títulos de Sir y Landlord. Tras la muerte de Enrique en 1547, continuó sirviendo a las órdenes inglesas por decisión del emperador Carlos. En la batalla de Pinkie-Cleugh lideró una carga de arcabuceros españoles a caballo que resultó decisiva para la victoria inglesa sobre las fuerzas escocesas. A pesar de sus éxitos, el corazón de Julián siempre perteneció a España. En 1551 dejó Inglaterra para unirse a los ejércitos del emperador en Flandes. Allí, bajo las órdenes del joven Guillermo de Orange, defendió el obispado de Lieja contra los franceses.
Durante esta época, Romero fue capturado en Fontainebleau, pero su valentía y reputación le aseguraron un rápido rescate y retorno al campo de batalla. El 25 de julio de 1554, Felipe, el futuro rey de España, se casó con María Tudor en Inglaterra. Aunque no se sabe con certeza si Julián Romero acompañó a Felipe como escolta, su participación en la batalla de San Quintín en 1557 sugiere esta posibilidad. En San Quintín, Julián lideró a su compañía en un asalto crucial, asegurando los puentes necesarios para el avance de las tropas españolas y resultando herido en la pierna, quedando cojo de por vida. Pero su espíritu indomable y su fervor por la gloria lo llevaron a seguir destacándose en el campo de batalla. En 1558, el rey Felipe II lo honró con el hábito de la Orden de Santiago, un reconocimiento a su valentía y lealtad inquebrantable. Este honor, reservado para los más valientes, cimentó su lugar en la élite militar de la época. La batalla de Gravelinas en 1558 marcó otro hito en su carrera. Bajo el mando del duque de Saboya, Manuel Filiberto, y el conde de Egmont, las fuerzas españolas se enfrentaron a las tropas francesas en una confrontación decisiva. Julián, al frente de sus arcabuceros, desempeñó un papel crucial al neutralizar la artillería enemiga, asegurando así una victoria determinante para España. Este triunfo reafirmó su posición como uno de los líderes militares más capaces de su tiempo. Tras la victoria, Julián fue encargado de diversas plazas en la frontera con Francia, manteniendo la seguridad y el control en esos territorios. En 1561 se embarcó hacia la Goleta para reforzar sus defensas y luego fue nombrado gobernador de la isla de Ibiza, demostrando su versatilidad y capacidad de liderazgo en diversas responsabilidades. En 1562, Julián regresó a su Cuenca natal, acompañado por Bernardino de Cárdenas, señor de Colmenar de Oreja. Al año siguiente se instaló en Madrid, cerca de la corte, y el 30 de julio de 1564 se casó con María Gaitán en la parroquia de San Ginés. A pesar de haber formado una familia, su vida de soldado no le permitió disfrutar mucho tiempo de la paz doméstica. A principios de 1565, Julián fue enviado a Malta como capitán del Tercio Viejo de Sicilia, bajo las órdenes del maestre de campo Melchor de Robles. En Malta, se destacó una vez más en combate, y el 15 de mayo le fueron concedidas las encomiendas de Mures y Benazuza. Tras la muerte de Melchor de Robles, García de Toledo, virrey de Sicilia, nombró a Julián maestre de campo del Tercio de Sicilia, reconociendo su capacidad y honorabilidad como soldado. En 1567, el duque de Alba recibió el encargo de Felipe II de pacificar Flandes tras la revuelta calvinista. Con él partieron los tercios viejos, incluido el de Sicilia dirigido por Julián Romero. Estos soldados, considerados los mejores del mundo, recorrieron la ruta que luego sería conocida como el Camino Español. En Flandes, Julián continuó acrecentando su fama en batallas como las de Reiden, Groninga y Termingen. En julio de 1568, su tercio y el de Lombardía, junto a varias compañías valonas y alemanas, infligieron una severa derrota a las tropas protestantes de Luis de Nassau en la batalla de Jemmingen. Esta victoria trajo un periodo de calma relativa a Flandes, y Julián obtuvo permiso del duque de Alba para regresar a España. Durante este tiempo, visitó la villa natal de su padre y pasó tiempo con su esposa en Madrid. El 29 de mayo de 1571, bautizó a su nueva hija, Francisca, en la parroquia de San Ginés. Después de 3 años en España, Julián regresó a Flandes con el duque de Medinaceli, quien había sido enviado para gobernar los Países Bajos tras el recrudecimiento de la situación. Romero se incorporó inmediatamente al Consejo de Guerra y su primera acción fue recuperar Mons, un bastión católico en la provincia de Henao que había sido tomado por los franceses. Bajo las órdenes de Fadrique de Toledo, hijo del gran duque, Julián dirigió la estrategia del combate, incluyendo una encamisada que puso en fuga a Guillermo de Orange. En 1572, Julián fue nombrado sargento mayor general,
y más tarde, miembro del Consejo de Flandes por el rey Felipe II. Durante el asedio de Haarlem, que había sido tomada por los calvinistas, Julián perdió un ojo al auxiliar a una compañía de arcabuceros. El duque de Alba, al ser reemplazado por Luis de Requesens en el gobierno de los Países Bajos, solicitó al rey que Romero lo acompañara de vuelta a España. Sin embargo, Felipe II, reconociendo la valía de Julián, decidió que era esencial mantenerlo en Flandes. Tampoco accedió a la petición de nombrar a Romero gobernador de la plaza de Alessandria de la Paglia, en el Piamonte, ni a la solicitud de retiro del propio Julián. El viejo soldado continuó sirviendo en Flandes. Participó en el intento de socorro de Middelburg, aunque su flota fue derrotada en la batalla naval de Reimerswald. En 1574, enfrentó una tragedia personal cuando su hijo murió en la batalla de Muc, una brillante victoria para las tropas españolas lideradas por Sancho Dávila. En noviembre del 1576, sus tropas participaron en el saco de Amberes, donde socorrieron a Sancho Dávila y sus hombres, que resistían en el castillo de la ciudad bajo el asedio protestante. Tras estos eventos, se firmaron la Paz de Gante y el Edicto Perpetuo en enero de 1577, donde los tercios se irían de Flandes. El regreso de los tercios viejos a España parecía inminente, pero la situación en Flandes estaba lejos de estabilizarse. Sin los soldados españoles protegiendo a los católicos, los protestantes incrementaron su poder y la violencia estalló de nuevo. Don Juan de Austria solicitó a Felipe II la vuelta de los tercios, y estos regresaron bajo el mando de Julián Romero, nombrado para la ocasión maestre de campo general. A la vanguardia de las tropas cabalgaba Julián Romero, un soldado que había dejado atrás su juventud para convertirse en una leyenda. El joven mozo de tambor de antaño ahora era tuerto y cojo, pero en sus 59 años de vida, 43 de los cuales había dedicado a servir a España, su espíritu seguía siendo inquebrantable. Durante su marcha hacia Flandes, en un punto cercano a Alessandria de la Paglia, donde vivía su hija Juliana, Julián cayó de su caballo. Probablemente víctima de un paro cardíaco, el gran maestre había muerto, pero su legado perduraría mucho más allá de su vida terrenal. La vida de Julián Romero nos recuerda que la grandeza no reside en la nobleza de nacimiento, sino en el coraje para enfrentar adversidades y la determinación para perseguir nuestros sueños. En un mundo donde las circunstancias pueden ser implacables, la verdadera epopeya es la del espíritu humano que, como el de Julián, se niega a rendirse. ¿Te ha gustado el vídeo? No dudes en comentar y en dejar sugerencias de vídeos, y no olvides en suscribirte. Es un pequeño gesto que me ayudará muchísimo.